Hola chicos y chicas, bienvenidos a Tecnity. Mi nombre es Samuel y hoy vamos a montar un estante Eket. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Aquí tenemos la caja de nuestro estante Eket. Toda la caja es del color cartón menos este lateral, donde nos indica que es el modelo Eket, y las medidas, que es 35 por 25 de ancho por 35 de largo. El color es gris oscuro. Aquí tenemos el código de barra. Pues vamos a proceder a abrirlo. Por aquí tenemos la solapa. Y no vamos a usar cúter para no dañar la madera que viene en el interior. Lo tenemos abierto por un lado. Lo ponemos aquí acostado. Tiramos hacia arriba y aquí tenemos las instrucciones. Las instrucciones son ilustradas. Aquí tenemos un cartón. Y debajo del cartón tenemos una cajita. Y tiramos para abrirla. Y tenemos piezas y accesorios. Algunas las vamos a necesitar en este montaje. Aquí tenemos uno de los laterales, que es la tapa superior. La tapa superior viene marcado con el número 1, que es la que va arriba. Como puedes ver, tiene dos taquitos de plástico de color gris. Y una ranura, que es donde irá la tapa trasera. La ponemos por aquí. Aquí tenemos uno de los laterales. Aquí tenemos. Y también esta es la plantilla. Aquí y aquí es donde haremos los agujeros para poner el soporte de nuestro estante. Y por el otro lado tenemos las distintas configuraciones de cómo podemos colocar los estantes. Lo dejamos por aquí. Esta es la parte inferior, que tiene los taquitos de color blanco. Otro lateral. Y por último, la tapita trasera. Primero cogemos la parte superior que viene marcada con el 1. Aquí lo tenemos, el 1. La dejamos por aquí. Cogemos uno de los laterales y nos fijamos que coincidan las dos rayas, que queden en la misma posición. Introducimos los taquitos de plástico en las aberturas. Y cuando ya lo tenemos así, haremos presión para que encaje. Ya tenemos un lado. Bueno, ya tenemos dos lados. Ahora, cogemos el otro lateral. Ponemos la raya hacia abajo, que es como están las otras. Introducimos los dos tacos de plástico en las aberturas. Y hacemos presión hacia abajo. Ya lo tenemos. Y ahora, antes de cerrar la parte inferior, colocamos la parte trasera. La introducimos por las ranuras que alineamos antes. Ya tenemos la tapa trasera y 3 de los laterales. Ahora cogemos la última tapita, que es la de abajo, y es la de los taquitos que son blancos. Pues la ponemos aquí.
la alineamos, la metemos por la abertura por esta abertura de aquí y por esta de aquí. Pues hacemos presión hacia abajo. Tenemos una y tenemos la otra. Ya tenemos el estante formado. Esta es la bolsita que sacamos antes de la cajita. Aquí tenemos algunos accesorios que nos van a hacer falta. Y lo demás es para otro tipo de instalaciones. De esta bolsita solo necesitamos eso. Vale. Aquí tenemos el soporte de pared que se vende aparte. Los accesorios que vimos antes es para si queremos colocar el estante haciendo un tipo de estantería vertical. Abrimos por aquí. Aquí tenemos las instrucciones ilustradas de nuevo. Aquí tenemos el anclaje de la pared. La parte esta, que es plana por atrás, va pegada en la pared y esta parte queda un poquito separada. Aquí tenemos la llave Allen y estas piecitas que son unos taquitos para sujetar estos anclajes al estante. Abrimos la bolsa y lo primero sacamos este tipo de tornillo. Son dos. Y lo pondremos aquí. Con la llave Allen lo apretaremos un poquito para que no se caiga. Ahora ponemos el siguiente. Esto es para si se nos queda desnivelado. Apretaremos el tornillo un poquito del lado que esté desnivelado. Y así subirá el lado que está desnivelado hasta que el estante se quede recto. Pero en principio lo vamos a dejar así, que no sobresalga. Este soporte va en la esquina arriba, a la derecha. Y este soporte va arriba en la izquierda. Lo metemos en la ranura y hacia la derecha. Ahora pondremos nuestros tacos. Y por último, meteremos esto en los tacos. Tenemos uno. Si este quiere entrar. Dos. Tres. Y 4. Esta pieza siempre sobra, así que no te preocupes. Es por si se nos rompe alguna, tener uno de repuesto. Aquí tenemos la tapa que está fuera del sitio. Ahora la vamos a poner en su sitio.
Ya la he puesto en su sitio. Sabemos que está en el sitio porque no se mueve, ¿ves? Estas piecitas van en los orificios del centro de cada lateral. Ponemos una. Y a continuación introducimos esta pieza en el centro de la otra. La ponemos en lateral. La parte superior. Introducimos la otra piecita. Y ahora el último lateral. Ponemos la pieza y introducimos el plástico. Ya tenemos nuestro estante formado. Ahora cogemos nuestra plantilla y la pegamos en la pared, en el lado donde queramos poner nuestro estante. Aquí tenemos la plantilla y le ponemos un trocito de cinta adhesiva. Aquí tenemos el estante y vamos a pegar la plantilla donde queremos que quede el estante colocado. Intenta pegarlo lo más recto posible. Pegamos por aquí. Y ya tenemos nuestra plantilla pegada. Ahora con el lápiz agujereamos aquí en el centro de la cruz. Hacemos una marquita. Y en la otra pues hacemos lo mismo, hacemos un pequeño agujero aquí en el centro y marcamos. Y retiramos la plantilla. Ahora que tenemos nuestras dos marquitas, vamos a usar el nivel y lo ponemos aquí a ver si de verdad está recto. Como puedes observar, la burbuja está aquí, así que hay que subirla un poquito del lado contrario. Hacemos una marca de referencia por aquí. Y la extendemos hasta aquí. De los papeles que han venido con el estante, vamos a hacer un pequeño sobre para recoger el polvo del taladro. Doblamos hacia arriba, dejamos un espacio de separación. Doblamos hacia acá, no nos vamos a esmerar mucho en el sobre porque luego cuando terminemos de hacer los agujeros lo vamos a echar a reciclar. Hacemos un trocito de cinta por aquí. Otro poquito de cinta por aquí. Ponemos un trocito de cinta aquí arriba. Y ya tenemos nuestro sobre recoge polvo. Lo abrimos un poquito hacia adelante. Y aquí caerá la mayoría del polvo. A veces se me olvida hacerlo, pero este es un truco bastante bueno. Y estoy aquí hablando y parece que es el sobre quien habla. Pegamos nuestro sobrecito aquí, debajo de la marca. Con el taladro. Esto es una broca del número 6 y vamos a usar tornillos del 6 y tacos del número 6. Ahora cambiamos el sobre al siguiente punto. Lo pegamos aquí. Cogemos nuestro taladro y comenzamos a taladrar.
Ya tenemos los agujeros hechos. Y la mayoría del polvo está en el sobre. Aquí tenemos toda la porquería que iba a caer en el suelo. Vamos a poner los tacos. Este es el taco del número 6. Lo ponemos en el primer agujero. Y el otro taco en el segundo agujero. Si no entra, los tratamos con delicadeza con esto. Ahora cogemos el soporte de la pared y esta parte debe quedar pegada a la pared. Y esta debe quedar hacia afuera, o sea, así. Esta parte va pegada a la pared y esta separada de la pared. Pasamos el tornillo. Y ahora pasamos el tornillo por aquí. Para que se vea mejor. Quedaría así. Pasamos por el último agujero. Y este por el último agujero. Ahora con un destornillador manual o un atornillador eléctrico, atornillamos. Ahora ponemos el otro, pegamos el hierrito este atrás. Ahora con el nivel nos vamos a asegurar de que realmente esté recto. Ponemos aquí y vemos que la burbujita está entre las dos líneas. Así que el estante va a quedarnos rectito. Ahora cogemos nuestro estante. Ponemos los dos hierritos mirando hacia abajo. Los dos hierritos aquí arriba. Lo pegamos a la pared. Y presionamos. Y ya tenemos nuestro estante colocado. Viene en varios colores y puedes hacer combinaciones como yo aquí. Que he colocado uno más arriba, otro un poquito más abajo, el otro más arriba que los otros dos. Y lo colocas como a ti más te guste. Pues eso es todo, amigos. Hasta pronto.